Paz inverencial, hermanos. Después de un breve saludo a mis hermanos del Brasil, como a toda la comunidad gnóstica mundial, quiero pues hacer como un recuento de una renovación de relación en el proceso de los encuentros que veníamos dando desde el año pasado y conforme a las posibilidades muy limitadas que se nos ofrecen. Hoy es día 8 de agosto del año 2015 y quiero pues hacer un corto o una corta introducción a la temática gnóstica. Ante todo, es necesario saber y comprender que la gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia, una filosofía perennis e universalis, como lo declara el propio maestro Samael Aun Weor en sus palabras. No es pues una historia, no es un recuento, no es algo de letra muerta que uno la lee y la memoriza. Es el conocimiento de ese funcionalismo muy natural de la conciencia. Lo que el maestro Samael Aun Weor, como avatara de la era, nos trae como enseñanza no histórica, sino para que cada uno de nosotros la pueda vivenciar como él en su conocimiento develado nos lo entrega. Y ahí hay un detalle muy interesante, el detalle de lo histórico, de la letra muerta, de la Biblia, de las Escrituras Sagradas y de los eventos de todos los tiempos que los grandes iniciados entregaron sobre el proceso del conocimiento. No lo informático, porque eso es lo externo, eso es lo público. Y a raíz de eso viene pues el estado que se escapa en nuestra intelectualización del conocimiento de nosotros. O sea que una cosa es el conocimiento que alcanzamos por el proceso de la intelectualización, el cual pertenece, dicho sea de paso, a la mente sensual y a la mente intermedia. Y el conocimiento que es propiamente el desenvolvimiento de la esencia, de la conciencia, o sea, del ser, a través, según como nos lo enseña nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, de la apertura de la mente interior. Y ya lo demás está en la doctrina, cómo es aquello de la mente interior la que nos permite que la relación del Padre venga a nosotros a través de la inteligencia de la conciencia. Sintéticamente digo, la intelectualización es una variable, o variable no, un derrotero, un camino que jamás conduciría a la liberación de la esencia, al despertar de la conciencia, porque va de la razón como proceso explicativo o como proceso ilustrativo, y el otro, el conocimiento en sí, es el desenvolvimiento de la conciencia, de la esencia. Para que éste se dé, no puede darse
por la mente sensual ni por la mente intermedia, sino únicamente por la apertura de la mente interior. De ahí llegan los mensajes a nuestro entendimiento y podemos desarrollar el conocimiento gnosis. Pero también acá vale enfatizar algo, hermanos, muy importante, importantísimo. Para nosotros en el entendimiento del conocimiento superior, el cual es la gnosis, existe el entendimiento. Nuestro Señor el Cristo enfatiza rotundamente diciendo: no abriré mi boca sino en parábolas, para que el que tenga entendimiento entienda. Miren ustedes esto en todos los textos sagrados. El entendimiento, pues, es un estado al que todo el mundo no llega. El entendimiento es como un desarrollo muy especial que le permite al gnóstico llegar a gnóstico. Por eso el resto de la humanidad lo rechaza, porque no tiene el entendimiento, no tiene ese entendimiento. Como todo proceso de maduración, de desarrollo, hay que alcanzar el entendimiento, y eso es lo que hace que en las escrituras también se diga: porque muchos son los llamados. Es decir, a los que les suena eso del entendimiento, y pocos los escogidos, los que abren el entendimiento y pueden llegar a gnósticos. Y esa es la doctrina del maestro Samael Aumbeor y del maestro Raúl. ¿Cómo hacer en el momento en que hemos sido llamados a alcanzar a ser escogidos, que es entrar en la iniciación y alcanzar en ella los desarrollos hacia el ser? Porque la doctrina gnóstica, cristiana universal, va al ser, busca el ser, porque el ser es pues el objetivo de vivir. Bien, amigos, entonces no valdría pues recontar lo de las 7 grandes razas. Ustedes lo saben, y todo eso está todo en el contenido de la doctrina. La primera gran raza raíz, digamos pues los polares, después los hiperbóreos, más tarde los lemúricos, después los atlantes, y ahora nosotros que somos la 5ª gran raza raíz aria. Y somos la 7ª subraza de esta 5ª gran raza raíz aria. Es decir, la última expresión de esta gran raza raíz aria. Y tenemos el fin de la humanidad a las puertas. ¿Por qué también no lo entendemos? Primero, porque no tenemos el entendimiento. Luego, como no lo tenemos, no lo aceptamos. Pero a los que se nos ha dado la posibilidad de abrir el entendimiento, y marchamos ahí pobremente, pero marchamos, aceptamos porque lo vemos que estamos en el fin de la humanidad. Una criatura, cuando la madre de uno la gesta el varón, cuando se gesta una criatura en el vientre materno, esa criatura tiene, para su desarrollo, formación y, digamos, estructuración de criatura completa, se lleva 9 meses. Normalmente 9 meses, eso también tiene relación con la ley del 9. Y cuando llegan los 9 meses, la madre da a luz la criatura, porque de resto correría el riesgo muy propio de morirse, ella y también la criatura. Ya la criatura está hecha, ya está fabricada, ya está elaborada, ya está dispuesta para salir de ese vientre a otro vientre que se llama la madre tierra, el planeta Tierra. Aquí en este vientre planeta Tierra se dan pues las razas, las distintas razas y subrazas. El propósito es
en el Creador o lograr alcanzar hombres solares. Así que esta creación, cada subraza, cada gran raza raíz tiene 25.968 años para que se dé el hombre solar o se pierda esa cosecha. Nosotros estamos cerrando esos 25.968 años. Estamos sobre ello. Por eso se habla del fin del mundo y por eso se dan todos los acontecimientos que existen en el momento, que se están manifestando en el momento. Las guerras, el hambre, la miseria, lo genético que es aterradoramente destructivo y todos esos que llaman progresos sobre astronomía, sobre ciencia. Todo eso no son sino, digamos, brotes desesperados de la intelectualización, la que mantiene el mundo, porque el tiempo que tenemos es corto. Quedan, según los sabios y conforme el maestro Samael Aumbeor también está de acuerdo, quedan 28 años de posibilidad de vida en el planeta Tierra. O sea que el vientre materno, la Tierra, nuestro planeta Tierra, el vientre donde vivimos, este vientre ya tiene que botar la criatura, porque la criatura ya pasó su tiempo, ya llegó su tiempo, tiene que botarla. ¿Cuál tiempo llegó? Llegaron los 25.968 años que marcan el recorrido de nuestro sistema solar alrededor del cinturón zodiacal, y ese mismo tiempo es pues el que tiene una raza raíz para poder dar un fruto. Y como no damos fruto, pues se acabó el alimento de la madre tierra. La madre tierra está envenenada, está intoxicada, está en los estertores de muerte. Ya no faltan sino volcanes, terremotos, maremotos y acontecimientos y fenómenos de los cuales el maestro Raúl dice: tengo angustia por esta humanidad porque conozco el fin. Se refiere concretamente a estos momentos, como dicen las escrituras, en que la Jerusalén está rodeada de ejércitos y hay guerras por toda parte. Eso pues quería presentarles como una introducción al tiempo final. Vuelvo e insisto, estamos de acuerdo por el informe concreto de la doctrina, que quedan apenas 28 años de posibilidad de vida en el planeta Tierra. Eso pues es enfático y concuerda concretamente con la relación del conocimiento, tanto de los mayas como de los nahuas, de los aztecas, de las antiguas culturas y del maestro Samael Aumbeor, también con la piedra solar, el calendario azteca, pues, el Chilambalán, de Chumayé, las escrituras sagradas. Pero eso no necesitamos argumentarlo nosotros. Se nos ha dado en la doctrina algo. Se nos ha dado la enseñanza de cómo salir en cuerpo astral y cómo en el desarrollo de esa enseñanza, de esa doctrina, crearemos el cuerpo astral, cómo crearlo. El vehículo por excelencia de investigación cósmica, infinita. Y esa es la propuesta: salir a acomodar en cuerpo astral despiertos, es decir, despertar, que se consigue con la muerte y la meditación y el proceso pues, de los tres factores, para poder con el cuerpo astral verificar el conocimiento. Como dije al principio, no es una historia, es el conocimiento. ¿Cómo lo verificamos? ¿Cómo podemos decir verdad o no verdad? Esto es así o así, según nuestro grado de conciencia. Porque todo depende, aparte del cuerpo astral, el grado de conciencia que se tenga.
para poder investigar toda la doctrina, toda, absolutamente toda. Bueno, eso es lo que yo quería anotarles. Ahora también, vimos pues que gnóstico no es cualquiera. Gnóstico es el que tiene conocimiento. El que no tiene conocimiento como nosotros es un comentarista, un mensajero, un misionero, alguien que habla de lo gnóstico. Pero lo gnóstico propone que uno encarne el conocimiento. Y para que se encarne ese conocimiento, después de tener el entendimiento de lo gnóstico, que es otro detalle muy importante, el entendimiento. Sin ese entendimiento, los budistas siguen siendo budistas, los musulmanes musulmanes, los del oriente orientalistas, los del Tao taoístas pues de la antigüedad, los mismos católicos o cristianos católicos son los mismos, no reciben el entendimiento. Las sectas que hay no reciben el entendimiento. Si no reciben la gnosis, no reciben el entendimiento. Porque la gnosis es una filosofía perennis e universalis. Es un funcionalismo muy natural de la conciencia. Y si ese funcionalismo no se da, pues no entiende. Y como no entiende, tampoco podemos nosotros, aunque lo hacemos cada rato, irnos contra esta gente. Porque esa gente no entiende. Hermano, muy incómodo, muy difícil, muy pesado, pero no entiende. De modo que si no entiende, es como si nosotros fuéramos a matar a las especies inferiores, digamos los perros, los gatos, los caballos. Si fuéramos a matar pues las especies porque no entienden, no entienden. Así pasa con la humanidad. No entienden. Y nosotros que decimos que entendemos, pues tampoco queremos adquirir el conocimiento, porque el conocimiento es un desarrollo que se da aquí, en nuestro cuerpo psíquico y físico, con los tres factores de la revolución de la conciencia. Miren ustedes, entonces cuando se inicia ese desarrollo, se puede hablar de un gnóstico que adquiere los principios del conocimiento en su conocimiento, en su desarrollo. Bueno, enfatizo mucho porque estamos ahí como confusos en lo público y en lo iniciático. Se dio un proceso, como en todo, se da un proceso de transformación. Y esa transformación fue quemando etapas, como las quema una semilla cualquiera, como las quema toda la naturaleza en su estado de transformación. Porque la transformación busca la liberación del estado en que se encuentra la cosa. En la cosa hay un principio, una fuerza. Esa fuerza busca con toda su dedicación, con todo su empeño, busca liberarse del estado donde está para entrar al siguiente estado, es decir, al siguiente estado de transformación. Una semilla ahí está la naturaleza de la vida, entonces esa semilla está haciendo fuerza lo que vive en ella para salirse de la semilla y expresarse, ya sea como una planta, o sea como una criatura. Veamos un huevo fecundado. Si ese principio energético que está ahí contenido en el huevo fecundado está luchando con todas las fuerzas de su naturaleza por volverse pollo y por salir de la cáscara del huevo. Nosotros también, cuando venimos a la gnosis, debemos de luchar por salir de este huevo donde se encuentra nuestra esencia trancada, estancada, atrapada, prisionera de nuestro estado. Y eso solo es posible con el proceso gnóstico. Bueno, para que ese proceso se dieron las octavas pues normales de la transformación en busca de la liberación.
Pero para que la liberación se dé en esa transformación, se necesita el sacrificio. Ahí están los tres factores. Si no se sacrifica lo que se tiene, tampoco se pasa a lo que se busca. Vea qué interesante es. Entonces son sacrificio en la transformación para que se alcance la liberación. Ahí están los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces se dio la escuela, que viene descartando todas las etapas desde el principio, cuando el maestro entrega la doctrina. Las etapas hasta lo que él mismo escribe, él las va superando, las va superando, las va superando, hasta que llega a la síntesis, cuando él llega a la síntesis, en la doctrina, en su desarrollo, en su conocimiento. También la escuela va en eso, de modo que los que se quedan, se quedan. ¿Por qué? Porque no dan el paso siguiente en la transformación. No calificamos, como no calificamos nos quedamos. Y si nos quedamos no hay posibilidad, porque esto es para los que llegan. Para los que llegan. Los que llegan se vuelven gnósticos. Los que no llegamos, pues nos quedamos ahí en lo que estamos, con todas las de perder, con todas las de perder. La escuela, pues, llega a un momento en que los maestros, el maestro Samael, antes de marchar, deja a la responsabilidad del maestro Raúl ese movimiento gnóstico cristiano universal de su doctrina, para que alguien salga, porque es una octava cada vez más exigente. Pero pasa también el tiempo en que el maestro Raúl culmina su obra particular, y esa también cierra aquí, y no hay a quien dejarle, no hay a quien entregarle. Entonces todo lo que es la escuela esa, la vuelve a fase A. Ahí es cuando todos quedamos en fase A. Pero quedamos en fase A de una escuela del movimiento gnóstico cristiano universal. Pero el movimiento gnóstico cristiano universal es infinito. No tiene pare, no tiene alto, no tiene fin, es universal. Movimiento gnóstico cristiano, o sea, las fuerzas crísticas son universales. Entonces eso no para. Pero la escuela de cierta manera vio que no había con quién, que no dábamos nota. Entonces ya antes de marchar el maestro clausura esa parte de la escuela, porque ya está, digamos, mecanizada, viciada, porque no da nota, y la manda a fase A, con el privilegio de que en fase A pueda alguien avanzar. ¿De quiénes? De los llamados agnósticos, Pero si nadie sale, no se dice que la gnosis se cerró, no, la gnosis no cierra. Entonces queda para que alguien que conociendo esto y trabaje, allí o fuera, trabaje y dé nota gnóstica en la doctrina, pues obviamente habrá la posibilidad de nueva gente. ¿Dónde está la nueva gente? Aquí está llegando, está en el mundo. Y si no, el maestro Raúl no tendría como decir, como dice él, que él no va a abandonar el pueblo, que él puede volver a nacer como niño. Esto es un tema bastante espinoso y delicado, podemos tratarlo. Entonces yo digo, si alguien también se propone avanzar, obviamente necesita un centro donde reunirse, donde expresarse, necesita un punto de referencia. Y ese punto de referencia ya no sería como continuar lo otro, sino darle otra octava, que es la revalorización de los principios esotéricos gnósticos, para lo cual se podría, si hay con quién, si resulta con quién en el trabajo particular de cada uno, restablecer un ordenamiento que podría tener sus distintas fases, pero necesitamos con quién, y no hay con quién.
No se ha negado la posibilidad que haya un gran monasterio, no se ha negado. No hay con quién hacerlo, ni hacerlo, ni llevarlo como la escuela, como la revalorización de la escuela. Pero está abierto. Eso es un principio que está abierto. Y a ver, ¿con quién podemos marchar? Nosotros mismos estamos renegados. ¿Con quién podemos marchar? Esa es, así yo le doy a ustedes una nota, porque ustedes han mostrado, mis hermanos de Brasil, que están luchando intensamente por establecer un nuevo orden, por establecer una revalorización, lo que es muy bonito, muy interesante, y si se pudiera, pues se daría, pero necesita que surja alguien que sea capaz de volverse gnóstico. Hermanos, esa es también una inquietud que allí les dejo. Ahora, así que la escuela cerró como tal el paso porque nadie salía, pero no quiere decir que no haya posibilidades gnósticas. Si la gnosis es universal, sigue funcionando, el movimiento sigue andando, y la humanidad necesita que nosotros le salgamos al encuentro, porque faltan 28 años de posibilidad de vida en el planeta Tierra, pero como la gnosis no está sometida al tiempo, sino al trabajo. Hermanos, les dejo esa inquietud de introducción. Vuelvo y reitero, nos quedan 28 años de posibilidad de vida en el planeta Tierra para que sepamos a qué nos atenemos. Bueno, hermano, ahora vengo con las respuestas a unas preguntas que tengo estancadas hace bastante tiempo. Voy a contestárselas desde mi punto de entendimiento. Miren bien, desde mi punto de entendimiento alcanzado en estos estudios gnósticos, en estos estudios de nuestra doctrina gnóstica cristiana universal, de nuestros venerables maestros Samael Aún Weor como el avatara de la era, y nuestro venerable maestro Ravolu como el coordinador internacional, mundial, universal de esta doctrina, que sigue, la doctrina sigue. Los que estamos colgados somos nosotros. Bueno, tenga la bondad de formular las preguntas. Yo las traigo escritas, las respuestas, para no presentar aspectos más o menos flojos, sino que voy a contestárselas ya previamente elaboradas. 124. Pregunta Darlan. Lo que no entiendo es que si el BM Ravolu solo alcanzó la segunda montaña, ¿cómo se comprende al leer el libro Síntesis de las tres montañas? Estas preguntas que están pendientes desde de marzo a julio de 2015, vamos a contestarlas pues seguidamente. Respuesta. Terminada la segunda montaña, como lo explica el maestro Ravolu en su obra Síntesis de las tres montañas, se inicia la tercera montaña, en la que ya está el triunfo logrado absolutamente sobre el ego. Pues allí es donde se llama hijo de luz o hijo del hombre, y se trabaja en la purificación de partículas egoicas, en tanto que se termina la obra para entregársela al Padre y convertirse en el águila que se devora a la serpiente, es decir, en un verdadero liberado en el seno del Padre. De modo que los maestros Samael Aún Weor y Ravolu terminan absolutamente su obra en la tercera montaña, al entregársela al Padre, como está escrito para el pueblo gnóstico de este final y cierre apocalíptico. Ellos tomaron
el conocimiento de la tercera montaña de su anterior estado de liberación, pues ambos ya la habían alcanzado en otras reencarnaciones anteriores. Pregunta 125. Igual que la pregunta anterior, de la misma manera, el BM Samael solo fue a la segunda montaña, ya que puede escribir el libro Las Tres Montañas. Respuesta. Está dada en la anterior, o sea, en la 124. Pregunta 126. Misionero Jorge Vélez Restrepo, en su bondad y en su misión de revalorización de la santa doctrina gnóstica samaelina, el Señor podría, por favor, además de responder a las preguntas acerca de las tres montañas, grabar un video frente a los procesos de iniciación experimentados por los venerables maestros Samael y Ravolú. El video será traducido al portugués y se utilizará en nuestros cursos de Gnosis Samaelina en Awesau TV. Sería muy valioso. Respuesta. Todos los procesos iniciáticos siguen el mismo curso que nos enseñan el maestro Samael Amador y el maestro Ravolú. Y eso es lo que constituye la doctrina entregada a nosotros en la creación del sistema solar psicológico y el sol psicológico en cada inicial. Y eso es lo que se llama nuestra doctrina de la vía directa. Es la misma en toda la creación, pero a cada quien le toca vivirla en su propio misterio. Y ese misterio es lo profundamente íntimo de cada iniciado, según la altura que alcance, y es absolutamente íntimo. Pregunta 127. Señor Restrepo, aquí en Brasil hay muchos estudiantes gnósticos, la mayoría del nuevo orden, discapacitados, que están asociados con organizaciones pseudognósticas, utilizando el té, ayahuasca o santo daime para la meditación y la proyección astral. Justifican el uso del té diciendo que el BM Samael la recomienda en sus obras. Muchos estudiosos de la gnosis vienen solicitando aclaración sobre el uso del té. El Señor podría, en su bondad y sabiduría, comentar sobre el asunto y grabar un videoconferencia sobre el tema para usar en nuestro grupo de estudio. Respuesta. Hermano, aparte de la ley de los accidentes, puede decirse que todos los disválidos o desválidos, discapacitados físicamente, son personas castigadas por la ley. Que estas gentes u otros usen el té, ayahuasca o santo daime o cualquier otro alucinógeno, se están colocando fuera de la doctrina gnóstica cristiana universal, porque esta doctrina propone la creación del sistema solar psicológico y el sol psicológico en todo el que entre a la iniciación. Luego, el cuerpo astral real solo es posible crearlo con el fuego sagrado, obtenido con la práctica de los tres factores de la revolución de la conciencia, realizados correctamente. De modo que cuando se crea el cuerpo astral, ya se tiene ese cuerpo con el cual se viaja y se investiga en el infinito estrellado naturalmente. El caso es que nosotros nos desdoblamos es en la personalidad
de un estado animal, porque la personalidad es el ego mismo. Luego, si usamos cualquier tipo de alucinógenos, estamos dándole fuerza al ego y dañamos el organismo psíquico físico. O sea, esto es absolutamente contra nuestra doctrina. Los maestros hablaron de estos alucinógenos en un principio para que los escépticos verificaran que sí existe vida más allá del cuerpo físico. Y esto lo hicieron en los libros antiguos, libros que están llenos de errores ante lo que es la doctrina en sí, contenida en las 5 obras del maestro Samael Aun Weor y Ravolú. Hay muchos temas de los maestros sobre esto de lo dañino y destructivo que son los alucinógenos, todas las drogas. Para mejor orientación, ustedes pueden ver el video sobre las drogas del BM Ravolú, que lo tienen en portugués. Pregunta 128. Misionero Jorge, aquí en Brasil hay un señor llamado Fernando Mauricio Correa, que se dice que es el Bodhisattva del BM Rafael y sucesor del BM Ravolú. Este señor Fernando lidera un grupo de muchas personas. Cuenta con los sitios web www.concienciaignea.org.br, www.amormayor.org, http://amormayor.nin.com, www.nocetv. El señor Fernando Mauricio Correa, junto con algunos de sus discípulos, tiene una prueba llamada prueba de dinosaurios. Llevan al neófito al astral en un sueño y le aplican esta prueba, donde aparecen unos feroces dinosaurios que rodean al neófito, cerrando el círculo cada vez más para tratar de poner fin al neófito. Si los dinosaurios ganan, Fernando dice que esta persona estará bajo la influencia de la antigua gnosis subjetiva. Si el estudiante gana a los dinosaurios, el señor Fernando dice que se trata de un discípulo suyo, un estudiante de la moderna, la gnosis objetiva. Ante todo esto, la pregunta que queda es: ¿un mago negro tiene el poder de hacer todo esto? Si el señor Fernando y sus discípulos asisten a la iglesia gnóstica en el mundo astral, el señor podía hacer comentarios sobre el asunto y hacer un video sobre el tema para su uso en nuestras conferencias. Respuesta. Ya de este elemento habíamos hablado hace algún tiempo. Se trata de un aprendiz de mago negro con su propia doctrina de imitación a los maestros. Como en Brasil hay tanta magia negra, es natural que florezcan estos sujetos, pero naturalmente son grandes enemigos de la gnosis, de nuestra doctrina gnóstica, como de nuestros maestros, y nosotros estamos estudiando nuestra doctrina. Luego no debemos meternos en esos campos, ni debe preocuparnos su enseñanza porque no son gnósticos. Ellos recogen a su gente.
Miren ustedes qué tan falsa es su relación con nuestros maestros, porque nuestros maestros no han entregado todavía su obra. Luego no tienen aquí sustento ni representación, y mucho menos continuadores de la obra que ya se terminaron en nuestro mundo tridimensional, de donde solo esperan recoger la cosecha, si da fruto. Y ese fruto tenemos que levantarlo nosotros con nuestro trabajo y nuestro orden en nuestra propia doctrina gnóstica cristiana universal y en ninguna otra parte. Luego, estos son magos negros dedicados a distraer a los verdaderos devotos. Y claro, no faltan los tontos útiles como le marchan a esos impostores. Estas gentes pueden funcionar normalmente en el astral inferior y hacer cuanta fantasía se les ocurra y hasta dañar a la gente que los sigue. Pregunta 129. Mauricio. Señor Restrepo, en el sitio http://nose.tv/ hay testimonios en favor del BM Rafael, entre comillas, diciendo que es el sucesor del BM Ravolún en la conducción del movimiento gnóstico cristiano universal. De entre ellos destacamos lo siguiente. Yo, José Luis Monteiro, adjunto la siguiente declaración con el fin propio: aclarar puntos distorsionados y reafirmo: las enseñanzas de la gnosis son auténticos y que hay dimensiones superiores en la naturaleza, que hay deidades y sus fenómenos, y que además el BM Rafael está al frente en los mundos internos del movimiento gnóstico universal. Es el sucesor del BM Ravolún. ¿El señor podría, por favor, dar su comentario sobre el tema? Respuesta. Todo este montaje se trata de un impostor y mitómano, pescando en río revuelto, o mejor, recogiendo tontos. El maestro Ravolú no ha renunciado ni entregado su obra al Padre. Él está terminando su tercera montaña en plena actividad con el movimiento gnóstico cristiano universal en su nuevo orden. Luego, todo el que aparezca llamándose tal o sustituyéndolo es un impostor, es un terrible mitómano. A estos impostores, como a los mitómanos, se les conoce porque no tienen doctrina propia, porque su vida particular es un infierno y porque siempre andan pegados de los grandes maestros. Pregunta 130. Joao Simões. Señor Restrepo, en el aspecto de Hécate de la Madre Divina, ¿tenemos prácticas específicas para invocar este tipo de energías? Respuesta. La Madre Divina Maha Kundalini Shakti se desenvuelve en 5 grandes aspectos. La inmanifestada, la Madre Divina Devi Kundalini Shakti, la Reina de los Infiernos y de la Muerte Hécate Proserpina, la Madre Natura y la Madre Instintiva. Nosotros tenemos nuestra propia Madre particular, Divina Devi Kundalini Shakti, y es a ella a quien siempre clamamos
y de quien todo esperamos. Lo demás no es de nuestro estudio actual. Pregunta 131 de Gislaine. Misionero Restrepo, quisiera salir de una duda que tengo acerca de esas vacunas infantiles obligatorias. He leído acerca de los efectos secundarios del rotavirus después de darle la primera dosis y ahora estoy muy preocupada porque me falta darle la segunda y tercera dosis. ¿Qué dice la gnosis de las vacunas? Respuesta. Nosotros, los estudiantes gnósticos, no le marchamos a ninguna vacuna y estamos procurando desligarnos de todo lo que es la medicina del mundo, porque los laboratorios tienen a los médicos como agentes vendedores y arrodillados a los gobiernos para envenenarnos y conseguir clientela. Así pensamos los gnósticos y nos estamos ajustando con el trabajo en los tres factores de la revolución de la conciencia para liberarnos de esas fuerzas del anticristo, a lo que solo recurrimos en caso extremo porque aún somos débiles. Pregunta 132 de Manuel Marcos. Misionero Restrepo, buenos días. Por favor, ¿podría decirme cuál es la comprensión que se tiene en la gnosis del maestro Samael en relación con la confesión y el perdón? Respuesta. El maestro Samael Aun Weor es el hijo del hombre de la época, el Cristo rojo de Acuario, y su doctrina propone la autorrealización íntima del ser en cada uno de nosotros. Y este es un evento íntimo. Luego, nuestra confesión es con nuestro propio Padre, que mora en secreto en cada uno de nosotros, y nuestras obras son las que equilibran la balanza del perdón. Nuestro Dios está dentro de nosotros. Él es la partícula divina que nos perdona conforme a nuestra obra. No hay otra clase de perdón ni de confesión externa. La pregunta 133 es de Mauricio. Dice, si se recomienda la cremación del cuerpo físico cuando uno muere, si los cuerpos de los maestros Samael Aun Weor y Robolú fueron cremados o incinerados, y si usted asistió a los funerales. Respuesta. La recomendación de nuestro maestro Samael Aun Weor y Robolú para los cadáveres es la cremación o incineración, y ellos hicieron iniciar sus cuerpos. Este estudio es bien importante en el proceso del estudio gnóstico, como también para toda la humanidad. Hay algunas obras del maestro Samael Aun Weor que tratan ampliamente este aspecto. Yo no asistí personalmente al funeral de ninguno de los dos maestros. 134. Pregunta Mauricio. Misionero Jorge Vélez. Tenemos la información del BM Robolú, también corroborada por su información acerca de la separación del BM Samael y de la venerable maestra Litelantes, motivada por la práctica de la abstinencia del arcano AZF durante más de 5 años. Sin embargo, no sabemos cuál fue el verdadero motivo de la terminación de la práctica del arcano AZF entre ellos. ¿El Señor nos podía decir algo?
Respuesta. Cuando se tiene el pecado original, cuando se tiene el pecado contra el Espíritu Santo, vivo, y se va a liberar, se paga en carne propia ese pecado, ese karma. El maestro Samael Aun Weor tuvo que pagar ese karma al llegar a ese punto de la iniciación, en su trabajo en el vaso de la señora esposa, doña Arnolda. Por tanto, él escribió la cátedra El vaso hermético. Pregunta 135 de Mauricio, misionero Restrepo. En un video escuchamos al B.M. Revolú diciendo que las vocalizaciones, mantras y runas son subjetivas. Sin embargo, en el libro del Colus sugiere algunos mantras para el desolamiento. ¿El Señor puede aclarar este punto? Respuesta. Así como el maestro dice, es muy correcto, ya que esos mantras y vocalizaciones son la forma subjetiva, propensa o preparatoria o predispositivas para que se dé el fenómeno buscado, pues lo objetivo es el fenómeno y no lo preparativo o propenso, ya que la predisposición no es el fenómeno en sí. La pregunta 136 es de Mauricio, misionero Restrepo. Muchos estudiantes luchan mucho porque no pueden fabricar el cuerpo astral. Entonces ellos se desaniman y quieren renunciar. Yo siempre les digo que en lugar de renunciar, lo mejor es continuar insistiendo en las prácticas, porque sí dan resultados positivos para el despertar del fuego sagrado. Y en un futuro lograr que el fuego sagrado del Kundalini suba hasta el entrecejo y cuando la serpiente llegue al corazón, se pone en actividad la iglesia de Tiatira. También les digo que no se debe ir consciente a la cuarta iniciación. El Señor puede dar una opinión al respecto. Con mucho gusto. Respuesta. A la doctrina gnóstica fuimos arrastrados como los llamados. Si permanecemos en la doctrina, tal y como se nos enseña rigurosamente, podremos entrar en la iniciación y crear nuestro propio cuerpo astral. Si nos retiramos bajo cualquier pretexto, es porque todavía no estamos preparados para esta grandiosa doctrina. Los desdoblamientos que pueden darse son un auxilio para que no desmayemos, pero si fallamos, no tenemos posibilidad de practicar en la tabla de salvación, de participar en la tabla de salvación. La pregunta 137 de Mauricio. Apóstol Jorge Vélez Restrepo. En los 20 encuentros que el Señor sostuvo con nosotros, produjo un rico material de estudio en la revalorización del conocimiento gnóstico de un valor incalculable para nosotros, los estudiantes del Brasil, videos, textos, libros, etc. Ya estamos terminando la traducción de videos. Algunos textos y libros han sido traducidos. También estamos poniendo en marcha su orientación sobre el mensaje apocalíptico contenido en el libro El Colus o Planeta Rojo del B.M. Revolú. El mismo que lo hacemos persona a persona o mano a mano. Para el efecto, estamos reuniendo personal virtual, todo en relación con nuestros estudios.
Para ello restauramos nuestro curso, poniendo en las bases la revalorización gnóstica enfatizada por el Señor y otros compañeros que luchan en defensa de la preservación de las maravillosas enseñanzas auténticas del B.M. Samael y Ravolú. En este sentido, podemos abordar en nuestros cursos conferencias sobre el segundo factor que, incluso si no se hace hincapié en el trabajo práctico, como se nos indica en el libro Arcolibus del B.M. Ravolú, no veremos resultados. ¿Qué práctica o qué podemos hacer en nuestros grupos de estudio? Podemos hacer las prácticas de las cadenas de curación, fuerza, amor, etc. Vamos a contestar esa pregunta tan importante, pero ya enfatizamos al principio en la introducción que hay la posibilidad de un desarrollo completo a cambio de que surja alguien o algunas personas con los cuales se pueda restablecer un orden de gente nueva para poder avanzar. Pero vamos a dar respuesta acá general. Esta pregunta está muy compleja, pero vamos a contestarla así. La revalorización de los principios esotéricos gnósticos, de la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestro maestro Samael Aumeor, no es otra cosa que reactivar en las juventudes gnósticas del mundo las prácticas que nos llevarían a la revalorización del nuevo orden del maestro Ravolú, que se ha perdido en la confusión mundial reinante. Ese nuevo orden práctico requiere de difusión, centros de prácticas y lumiciales de meditación. Todo ese trabajo es posible realizarlo, pero se requiere de una organización al respecto. Y pienso que ustedes son capaces de darlo como una necesidad urgente para que este nuevo orden dé frutos, como lo propone el maestro Ravolú. Es una tarea grandiosa y mundial que podemos realizar si ustedes la sustentan, y yo estoy dispuesto a acompañarlos hasta donde mi salud me dé. Las cadenas, como otros trabajos prácticos, solo pueden hacerse presenciales y requieren de un nuevo orden revalorizado para que den fruto. 138. Pregunta Mauricio. Debido al impacto positivo que se ha tenido en los estudiantes, su trabajo en defensa de la revalorización de la enseñanza gnóstica samaeliana y teniendo en cuenta su estado de salud, pedimos al Señor siga las reuniones con nosotros los brasileños en el canal WhatsApp, al menos en las fechas importantes o especiales. Nos transmita mensajes en fechas tales como Semana Santa, el Día del Lobo Samael, el 27 de octubre, de la Navidad, Año Nuevo, etc. Respuesta. El fanatismo es una enfermedad. Respuesta. Sí es completamente posible, para lo cual necesitamos ponernos en contacto previamente y actualizar las entradas en el canal WhatsApp. Sin embargo, he de anotar la gravedad del momento, puesto que
el técnico o ingeniero que nos asistía en el asunto de la telecomunicación o del montaje de grabación ya no lo tenemos al alcance. Y de otro lado hemos tenido un percance grave con el hijo mío en Canadá, quien ha sufrido pues un paro cardíaco o algo que lo ha imposibilitado y lo ha inhabilitado casi totalmente para actividades y diligencias mayores. Pero está con nosotros a pesar de todo y esperamos pues restablecer, a ver si es posible restablecer esa función de WhatsApp. Ya estaremos en contacto. En la pregunta 139, Mauricio nos comenta sobre una historia de una familia evangélica que había comprado un televisor nuevo de marca. Un día sábado se fue a la iglesia y en la reunión que sostuvieron intervino el ministro o pastor y les dijo que la televisión es el vehículo del diablo y que éste les arranca, les roba el alma y la pierden, etcétera, etcétera. El señor que había comprado la televisión escuchó el discurso con cuidado. Al llegar a la casa, tomó el televisor y lo tiró a la basura. Al otro día temprano, al salir de casa para ir a la iglesia, se ve el televisor allí, intacto. Luego volvió a la misma iglesia, el mismo pastor subió al podio de nuevo y dijo: continuando el discurso sobre la televisión, les digo que también tiene su lado útil y que a partir de mañana voy a estar presentando para la iglesia una programación de canales de televisión y me pueden ver. El hombre corrió a su casa y se dirigió directamente a la basura en busca del televisor, pero ya no estaba allí. Perdió el aparato precisamente debido a su grado de fanatismo. Del mismo modo, hay personas que no usan el Facebook, no participan en las cosas importantes reveladas allí sobre Gnosis. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Respuesta. El fanatismo es una enfermedad, como lo dice el maestro Ravolú. Cuando uno cae en la enfermedad del fanatismo, no sirve ni para bueno ni para mal. Es un verdadero enfermo. Nosotros somos del mundo y tenemos que vivir a la altura de la época en que nos encontramos. Lo grave es que dependemos del mundo del cual tenemos que salir. Y la salida solo se logra a través del trabajo en los tres factores de la revolución de la conciencia, con lo cual nos liberamos del mundo que es donde estamos prisioneros. Por último, hermanos, cuando se tienen las bases de la doctrina, lo urgente y valioso es la parte práctica, porque si no hay práctica, no se despierta el conocimiento. Y la gnosis es conocimiento, es desarrollo del conocimiento en uno, interno de uno. Eso es la doctrina, el desarrollo del conocimiento. Y solo tenemos, como dice nuestro maestro Ravolú, como dice nuestro maestro Samael Aumbeor, solo quedan 28 años de posibilidad de vida en el planeta Tierra. Esto se los enfatizo mucho, porque todo se va agravando al punto de que ya no podremos trabajar ni en nosotros mismos. Nos afecta gravemente toda la naturaleza. Así que a trabajar
en el despertar de la conciencia, hermano. Ese es nuestro trabajo. Y ese es un trabajo íntimo, personal de cada uno, con la muerte del ego, con el trabajo alquímico y con el sacrificio por la humanidad. Paz inverencial, hermanos.